A nadie se le escapa que sobre el mundo se avecina una nueva Guerra Fría, si es que no estamos en ella ya. Hablamos de una lucha entre las dos grandes potencias por la hegemonía mundial, dos modelos de sociedad contrapuestos. Por un lado hablamos, como no, de Estados Unidos, que mantiene a duras penas su economía como la más grande del mundo y que eso sí continúa siendo la indiscutible potencia militar. Del otro tenemos a un gigante autoritario, con una gran intervención estatal en todos los ámbitos de la sociedad, incluida la economía, pero que ha abrazado muchos de los conceptos capitalistas para crecer y desarrollarse como potencia. Un país donde no se respetan los derechos humanos y donde no hay muchas de las libertades individuales que hay en Occidente, pero que ha sabido llegar a una especie de pacto con su población en la que estas libertades individuales y la democracia se sacrifican a cambio de un mayor progreso y desarrollo económico. Hablamos obviamente de China, que ha dejado de ser uno de los países más pobres del mundo y amenaza ya con convertirse en la mayor economía del planeta, y que además también el país está aumentando sus capacidades militares a pasos agigantados. Sin embargo, es posible que te preguntes, ¿cuál será el escenario de esta Guerra Fría? ¿Hay algún termómetro que nos indique quién va ganando en ella? Pero antes de empezar, déjame decirte que a la hora de invertir mucha gente piensa que lo único importante es saber qué hacer con el dinero. Que si análisis técnico, que si fundamentales, que si diversificación, pero la realidad es que no basta con tener conocimientos, también necesitas una herramienta para ponerlos en práctica. Y aquí es donde entra en juego la plataforma desde la que operas. Por eso hoy te quiero hablar de Bison Trade, que además de ser el patrocinador de este vídeo, es una plataforma española con atención al cliente en castellano. Y no solo eso, Bison Trade cumple con las 3 claves que debe tener un buen broker: es seguro, profesional y con acceso a miles de instrumentos financieros, para que puedas invertir en lo que quieras, donde quieras y cuando quieras. Bison Trade es el broker de Miralta Bank, está supervisado por el Banco de España y la CNMV y está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos, lo que significa que tu dinero está cubierto hasta 100.000 euros por titular. Eso, en el mundo de la inversión, es sinónimo de tranquilidad. ¿Y qué puedes hacer con él? Pues casi de todo. Puedes operar en más de 30.000 activos, acciones, ETFs, bonos, futuros, opciones, lo que te apetezca, y además con tarifas súper competitivas. Y si aún estás empezando o simplemente quieres probar cómo funciona, puedes abrirte una cuenta demo en apenas un minuto sin compromiso. Pero lo que más me gusta es que no se quedan solo en darte acceso a los mercados, también ofrecen información, noticias y análisis de mercado de forma continua para que estés al tanto de lo que pasa y puedas tomar decisiones con criterio. Así que si te interesa invertir con una plataforma seria, transparente y encima española, te dejo el enlace a Bison Trade en la descripción y también en el comentario fijado. Registrarse es completamente gratis. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy. Durante los últimos 3 siglos, China ha estado de espaldas al mar, y es que en todo este tiempo los chinos no solo no han sido una potencia marítima, sino que apenas han tenido una flota militar. De hecho, toda la doctrina militar china se ha basado en proteger mediante su ejército terrestre a su núcleo industrial, ubicado entre el río Amarillo y el río Yangtze. Sin embargo, con la entrada del siglo XXI, China ha comprendido la importancia de controlar sus mares y sobre todo las rutas comerciales de las cuales depende toda la economía china, ya que a través de ella China exporta todos los productos que produce su industria e importa los recursos naturales y energéticos necesarios para que ésta funcione. En otras palabras, que a día de hoy el 46% del PIB de China depende del tráfico marítimo. Esto ha llevado a China a comenzar a botar barcos de guerra a una velocidad nunca vista antes en la historia. De hecho, la Armada china ya cuenta con más barcos que la Armada de Estados Unidos. Si bien es verdad que tanto en tonelaje como en tecnología, la flota de Estados Unidos aún es muy superior a la de China. Por ello, el gigante asiático ha dejado de tener una marina costera y ya cuenta con una auténtica marina oceánica. Con esto, China aspira a convertirse en el centro económico y comercial mundial. La Armada china no solo ha crecido en cantidad, también en calidad. El gigante asiático ya cuenta con 3 portaaviones, uno de ellos de diseño totalmente original, y también cuenta con submarinos nucleares. Todo cambió en 2010, cuando China superó en PIB a Japón. Hasta entonces, el país asiático había ido creciendo económicamente, sin hacer crecer en exceso sus fuerzas armadas y sin hacer demasiado ruido para no provocar desconfianza en la comunidad internacional. Sin embargo, en 2010, a la par que Occidente todavía estaba convaleciente por la crisis de 2008, China comenzaba a aparecer en el escenario internacional, haciendo reivindicaciones contra Japón sobre el mar de China. Y esto hizo saltar las alarmas en Washington, donde los estadounidenses comprendieron que la gran amenaza para los norteamericanos en el futuro ya no iba a llegar de Rusia ni de Oriente Medio, sino precisamente de China.
Por todo ello, la lucha por el control de los mares de China va a ser el gran escenario de batalla entre China y Estados Unidos. La batalla por el Índico, especialmente por el Golfo de Bengala, se librará entre China y la India, y la tratamos en profundidad en otro vídeo. No obstante, es cierto que no se puede asegurar que Estados Unidos no apoya a India, pero también es cierto que India de momento está resultando ser un aliado de dudosa fiabilidad para los norteamericanos, ya que Estados Unidos tiene algún que otro conflicto de interés con la India. Por ello, y porque les afecta mucho más a nivel comercial, Estados Unidos está mucho más dispuesto a disputarse con China el conocido como Mediterráneo Asiático, es decir, el Mar de la China Meridional, el Mar de la China Oriental y el Mar Amarillo, unos mares que tienen unos lugares estratégicos que ambas potencias, junto con sus aliados, quieren controlar a toda costa. El primero de estos puntos calientes de esta Guerra Fría se encuentra en el Estrecho de Malaca. De hecho, uno de los grandes objetivos de China está siendo buscar alternativas a este estrecho, por donde a día de hoy pasa la mitad de la marina comercial mundial. Y es que a pesar de que China también se está posicionando para controlar este estrecho, es consciente de que países como Indonesia, la India, Singapur o Malasia se lo pueden poner muy difícil, y más si estos cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Por ello, China está llevando a cabo 3 proyectos faraónicos. El primero es la construcción de la nueva ruta de la seda polar, en colaboración con Rusia, y es que gracias al derretimiento de los polos está surgiendo una nueva ruta comercial a través del Ártico, que acorta hasta un 40% los tiempos de navegación con Europa. El segundo es abrir una salida de productos chinos directamente al Índico a través de Myanmar y Pakistán, países que cuentan con muy buenas relaciones con China, donde el gigante asiático ya tiene puertos estratégicos, pero para ello es necesario construir una serie de infraestructuras terrestres que faciliten esta nueva ruta comercial. Por último, China quiere construir un canal en el Istmo de Kra, situado en Tailandia, para que los barcos puedan cambiar de océano sin tener que pasar por el Estrecho de Malaca. El segundo punto caliente está en las 2 cadenas de islas que amenazan, o defienden, según cómo se mire, la costa china. En estas cadenas, China mantiene decenas de conflictos territoriales o marítimos con países como Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, Japón o incluso con Corea del Sur. Países que tratan de ganarse el favor de Estados Unidos en caso de conflicto. Por otro lado, no hay que olvidar, en este escenario, a Australia, siempre dispuesta a hacer frente a China. De hecho, Australia está presente en las 2 alianzas que se han establecido en la zona, tanto en el Quad, formado por Estados Unidos, India, Japón y la propia Australia, como en el AUKUS, formada por Australia, Estados Unidos y Reino Unido. China reclama en torno al 80% del Mar de la China Meridional. Y es que allí se encuentran zonas estratégicas en forma de cadenas de islas como las islas Spratly, las islas Paracelso y el arrecife de Scarborough. Como veníamos diciendo, a partir de 2010, China comenzó a ocupar la mayoría de las islas que reclamaba para construir murallas de arena que han hecho evitables a muchos arrecifes que antes no lo eran. De esta manera, China ha ganado cientos de millas, pudiendo construir en estos nuevos asentamientos militares desde los que poder atacar objetivos que previamente no tenía tiro. Otro punto caliente es el Ártico. Espera un momento, ¿China? ¿Ártico? Pues sí, amigos de Memorias de Pez. A pesar de tener el Ártico a 900 millas de su costa, China tiene una política ártica y como buen exportador quiere meter sus narices en esta nueva ruta comercial. De hecho, China tiene un rompehielos y compró a Rusia licencias para explotar petróleo en el Ártico. Y es que Moscú es consciente de que económicamente van justitos y ve a Pekín como un posible socio de inversión en el desarrollo de tecnologías e infraestructuras que posibiliten la extracción de recursos naturales a gran escala en la región ártica y a poder ser a corto plazo. Vamos, que si Rusia quiere explotar el Ártico va a necesitar la pasta china. Y por último, el otro punto caliente de esta Guerra Fría es Taiwán, la isla cuyo norte en su día perteneció incluso al Imperio Español, a la que llamaba Isla de Formosa y a la que Truman describió como un portaaviones indestructible frente a la costa china, es posiblemente el punto más estratégico del planeta. Pero ¿de dónde viene todo este entuerto? ¿Por qué China quiere tomar el control de Taiwán cueste lo que cueste? ¿Qué intereses hay detrás de este conflicto? ¿Está el mundo al borde de la guerra? Pues ponte cómodo que ahora mismo te lo explico. Venga, pues nos vamos a 1912, hace más de 100 años. Es entonces cuando los chinos se hartan de la dinastía Qing, ya que los pesados llevaban 300 años en el poder y llevan a cabo la revolución de Xinhai. La revolución enarbolaba como estandartes el republicanismo, la modernización del país, la unidad nacional y el nacionalismo.
Tras la caída de la dinastía Qing, China había dejado de ser un país homogéneo, y su territorio estaba controlado por una serie de señores de la guerra que tenían sus propios ejércitos y a menudo se daban de palos entre ellos. En los primeros años de la República de China, el gobierno del país, o bueno, mejor dicho, el gobierno oficial del país, que para nada controlaba toda China, lo ocupaba Sun Yat-sen, quien era líder del Kuomintang, es decir, del Partido Nacionalista Chino. El partido buscó ayuda internacional para unificar el país y acabar con la tiranía de los señores de la guerra, y el único país que prestó apoyo a China fue la Unión Soviética. La URSS estaba muy interesada en la unificación de China y en que el recién creado Partido Comunista de China estuviese integrado en el propio Partido Nacionalista Chino. A esta unión se la conoció como el Frente Unido. Sun Yat-sen murió en 1925, siendo reemplazado por Chiang Kai-shek, el cual aprovechó las luchas entre señores de la guerra para iniciar una expedición al norte y dar en los morros a todos estos señores, consiguiendo controlar más territorio. El problema para Chiang era que la Unión Soviética estaba metiendo bastante las narices en China, provocando la división del Partido Nacionalista Chino. Por un lado había una facción de derechas, por otro una facción de izquierdas y por último una facción comunista, que si bien era la más pequeña de todas, crecía toda leche gracias a sus panas soviéticos. En 1927, la facción izquierdista y la comunista rompieron con la facción derechista comandada por Chiang Kai-shek, que seguía por ahí haciéndose el héroe y combatiendo a los señores de la guerra. Chiang, que debía tener mucho carácter, enseguida dio un golpe encima de la mesa y ordenó una purga contra los comunistas en Shanghái, ejecutando a cientos de militantes. Además, los izquierdistas y los comunistas también se daban de palos entre ellos, lo que dejó a los comunistas en las últimas. Así que el Partido Comunista cambió de estrategia y comenzó a plantear levantamientos entre el campesinado, que serán conocidos como la Revolución Agraria. Aquí comenzó a destacar un líder local, un tal Mao Zedong, que dará mucho que hablar en el futuro. A algunos estaréis preguntando que por qué leches os hablo de esto, pero no os preocupéis que enseguida lo vais a entender. En 1927 la facción derechista se había hecho completamente con los mandos del Partido Nacionalista. Pero ese mismo año, tras la revuelta de Nanchang, los comunistas aprovechan que los nacionalistas siguen luchando contra los señores de la guerra e inician una guerra civil en el país. A pesar de que los comunistas se desempeñaban muy bien en combate y a menudo cosecharon victorias contra fuerzas superiores, los nacionalistas les pusieron contra las cuerdas, aprovechando su amplia superioridad numérica. De todo esto ya haré un vídeo porque la historia es alucinante. El caso es que cuando el ejército rojo chino estaba contra las cuerdas aparecieron los japoneses, que de aquellas andaban montando su imperio y decidieron invadir China haciendo estallar la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que duraría entre 1937 y el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Comunistas y nacionalistas tuvieron que dejar a un lado sus diferencias y unirse para luchar contra los japoneses. Finalmente, con la ayuda estadounidense y soviética, los chinos consiguieron derrotar a los japoneses y expulsarlos de Manchuria. El problema para China es que el precio que tuvo que pagar fue elevadísimo. Los muertos chinos en esta guerra excedieron los 21 millones, de los que casi 4 millones eran bajas militares. Acabada la guerra contra los japoneses, comunistas y nacionalistas reanudaron las hostilidades. El problema es que en 1945 las fuerzas comunistas se habían hecho mucho más fuertes. 7 años de tregua les había dado para reclutar, entrenar y armar a muchos soldados, ganar experiencia de combate y sobre todo asentar su gobierno en una serie de territorios del noreste chino. A pesar de los intentos de Estados Unidos de reconciliar a ambos contendientes, la guerra civil se reinició en 1947. Desde un principio, la Unión Soviética entregó a la China comunista toneladas de armamento que la propia Unión Soviética había capturado a los japoneses. Estados Unidos, que ya había dado por comenzada la Guerra Fría contra los soviéticos, no se quedó atrás y envió grandes cantidades de armamento a la China nacionalista. Tras una serie de victorias militares en las que los nacionalistas sufrieron millones de bajas, la China nacionalista se derrumbó como un castillo de naipes. El 1 de octubre de 1949, Mao proclamó la República Popular China en la plaza Tiananmen en Pekín. Los restos del gobierno de la China nacionalista huyeron a Taiwán, junto con 2 millones de soldados nacionalistas. Todo parecía indicar que la China comunista acabaría desembarcando en Taiwán y tomándola. Sin embargo, esta vez el teatro internacional iba a favorecer a los nacionalistas. En Corea acababa de estallar la Guerra de Corea, en la que Corea del Norte, es decir, la Corea comunista, amenazaba con conquistar a sus vecinos capitalistas del sur. Y claro, Estados Unidos no podía consentir que los chinos nacionalistas fuesen derrotados y los comunistas tomasen Taiwán. Por ello, el presidente estadounidense Truman dio orden a la séptima flota de los Estados Unidos de que evitara la invasión. Los comunistas de Mao Zedong, que heredaban un país devastado por décadas de guerra, no tenían ni los recursos ni una armada lo suficientemente potente para tomar Taiwán, así que esta quedó separada de China, y la paz entre ambos bandos nunca se firmó oficialmente.
La guerra civil china había costado cerca de 13 millones de muertos entre civiles y militares, que se sumaban a los ya mencionados 21 millones que dejó la guerra sino-japonesa. Pero, ¿y en qué estatus quedó la situación? Pues en 1949 había dos Chinas, la China continental, en manos de los comunistas, que se llamaba la República Popular China, y la República de China, de corte capitalista y que solo controlaba Taiwán. Al principio el apoyo diplomático a la República China, era muy decidido, y de hecho representaban a toda China en la ONU. Pero claro, la ONU decidió que la broma ya estaba bien y en 1971 cambiaron a los taiwaneses por los chinos comunistas. Sí, tal cual lo escucháis, durante 21 años para la ONU la China oficial era el gobierno de Taiwán. De locos. Sin embargo, a pesar de que Taiwán perdió su condición de Estado soberano, muchos países capitalistas, con Estados Unidos a la cabeza, continuaron teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán, haciéndoles incluso millonarias ventas de armamento para que estos se pudieran defender de cualquier intento de invasión china. En 1992 se produjo una reunión entre representantes semioficiales de ambos países en el que se llegó a una especie de acuerdo que se conocerá como la política de una sola China. Es decir, tanto para el gobierno de Taipei como para el gobierno de Pekín, solo hay una China, y en ella se incluye también a Taiwán. El problema es que ambos gobiernos se veían legitimados para ser los gobernantes de esa China. La situación en Taiwán también cambió. El Partido Nacionalista dejó de ser el único partido, y en 1996 se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas en el país, que oficialmente se sigue llamando la República de China. En las primeras, el Kuomintang, es decir, el Partido Nacionalista Chino, mantuvo el poder, pero en las elecciones del 2000 el Partido Nacionalista perdió y ganó el Partido Progresista Democrático. ¿Por qué? Bueno, el problema para el Partido Nacionalista es que con el paso del tiempo la población había comenzado a dejar de considerarse china para considerarse directamente taiwanesa. Por ello, el nuevo gobierno de Taiwán, en manos del Partido Progresista Democrático, ya no habla de su derecho legítimo sobre China y de la política de una sola China, sino de la independencia de Taiwán. Y es que según las encuestas, tan solo un 4,7% de los 24 millones de residentes de Taiwán es partidario de una integración con China. Un 50,3% está a favor de mantener el status quo tal y como está, y un 38,9% es partidario de la independencia. La idea de un Taiwán independiente aterra al gobierno de Pekín, y el propio líder de la República Popular de China, el todopoderoso Xi Jinping, ha prometido la futura unificación entre la China continental y Taiwán, y ha amenazado con una intervención militar si Taiwán prosigue por el camino de la independencia. De hecho, la deriva independentista del gobierno de Taiwán ha provocado una escalada de tensión entre ambos gobiernos, y la zona está que arde con los aviones de guerra chinos sobrevolando cada vez más frecuentemente las oficiosas aguas taiwanesas. También la presión diplomática de Pekín hacia otros países es máxima, ya que para cualquier país reconocer oficialmente a Taiwán puede conllevar la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Pekín. Esto ha provocado que tan solo 15 países de todo el mundo reconozcan oficialmente a Taiwán. No obstante, vamos al turrón. ¿Realmente hay posibilidad del estallido de un conflicto armado? Pues China se está tomando muy en serio la hipotética invasión militar de Taiwán y se está construyendo unas pedazo de fuerzas armadas de flipar, pero sobre todo una armada ultrapotente que ya es sin duda alguna la segunda más poderosa del mundo. De hecho, el ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo-cheng, ha dicho que Pekín estará en condiciones de invadir con éxito la isla en 2025. El problema es que la operación sería muy complicada. A ver, la población de China multiplica por 60 la de Taiwán, pero Taiwán se ha armado hasta los dientes y ha hecho de su isla un auténtico fortín inexpugnable, dotándola de unas defensas excepcionales, y teniendo una armada competente que pondría las cosas difíciles a China. Todo esto unido a que el estrecho de Taiwán tiene una longitud de 130 kilómetros en su punto más cercano, haría que la operación de conquista de Taiwán por parte del ejército chino fuese posible, pero con un coste de vidas altísimo. Además, Taiwán cuenta con un padrino tremendo. Hablamos, como no, de los Estados Unidos de América. Para el tío Sam, Taiwán es un aliado estratégico que no tiene precio. El general Douglas MacArthur describió la isla como un portaaviones insumergible que se interpone en el acceso de la flota china al Pacífico. Es decir, Taiwán es una base de valor incalculable en caso de conflicto armado entre Estados Unidos y China. Y recordemos que el principal rival de Estados Unidos a nivel mundial hace mucho tiempo que no es Rusia, sino China. Además de todo esto, Taiwán también es estratégico en lo que respecta a la economía de todo el mundo, ya que en esta pequeña isla se concentra algo más del 60% de la producción mundial de semiconductores, es decir, de microchips, un producto muy escaso del cual depende la producción de casi cualquier aparato electrónico que utilicemos.
Puede parecer una tontería, pero la producción de microchips es sumamente compleja y montar fábricas en otros países como las existentes en Taiwán no solo es tremendamente caro, sino que además es súper complejo, tanto que replicarlas en cualquier otra parte del mundo puede llevar muchos años. Cualquier problema militar en Taiwán que interrumpa la producción de microchips puede acarrear una crisis económica sin precedentes a nivel mundial. Por ello, y a modo de conclusión, creo que el estallido de una guerra entre China y Taiwán es improbable, ya que el precio a pagar por ambos bandos es demasiado alto, y como no, el riesgo de una guerra nuclear total entre Estados Unidos y China también está ahí. Por ello, ni la independencia de Taiwán ni la anexión de la isla por parte de China parecen una gran idea. Lo normal es que, pese al ruido de sables y las escaladas de tensión mostradas últimamente, el status quo actual permanezca en la región. Y al control de los mares y los problemas con Taiwán hay que sumarle la guerra comercial, la cual completa la nueva Guerra Fría. Lo primero de todo, ¿qué es una guerra comercial? Bueno, esto es fácil de entender. Una guerra comercial es cuando dos países ponen aranceles y otro tipo de barreras comerciales a los productos del otro, con objetivo de proteger la industria nacional o perjudicar a la industria de tu enemigo. ¿Y los aranceles son buenos o malos? Pues depende. Como hemos dicho, los aranceles pueden ser beneficiosos porque ayudan a proteger las industrias locales de la competencia extranjera. Esto es especialmente útil para las industrias que están en desarrollo y no están listas para competir en el mercado global. Además, los aranceles generan ingresos para el gobierno. Este dinero puede ser utilizado para financiar servicios públicos como la educación, la construcción de infraestructuras o la salud. En este sentido, los aranceles pueden ser una herramienta útil para recaudar fondos que beneficien a la población. Sin embargo, los aranceles también tienen muchas desventajas. Un problema es que los aranceles pueden hacer que los productos importados sean más caros para los consumidores. Por ejemplo, si un país impone aranceles altos a los productos electrónicos importados, los consumidores tendrían que pagar más por esos productos. Otro aspecto negativo es que los aranceles pueden provocar represalias de otros países. Si un país impone aranceles, el país afectado podría responder con sus propios aranceles, lo que puede llegar a lo que estamos viendo hoy: una guerra comercial. Esto puede afectar negativamente a las exportaciones y a las empresas que dependen del comercio internacional de un país. Además, los aranceles pueden causar ineficiencias económicas. Al proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera, puede que éstas no tengan incentivos para mejorar y volverse más eficientes. Esto puede llevar a una menor innovación y a que estas empresas produzcan productos de menor calidad a precios más altos. Vale, ahora que hemos visto los incentivos que puede tener un país a iniciar una guerra comercial, es hora de que repasemos qué ha pasado entre Estados Unidos y China y por qué en los últimos años, y especialmente en los últimos meses, la guerra comercial se ha vuelto más despiadada que nunca. Todo comienza con la presidencia de Donald Trump. Nos vamos a 2018. Fue entonces cuando el presidente estadounidense cambió su foco estratégico y comenzó a centrarse en China, como principal rival geopolítico de Estados Unidos. Trump sabía que Estados Unidos tenía un gran problema. El país del tío Sam compraba a China muchos más productos de los que le vendía. O dicho de otra manera, su balanza comercial con China era muy negativa. ¿Por qué? La respuesta era muy simple. Los chinos eran muy competitivos fabricando todo tipo de productos. Todo este producto barato se vendía con facilidad en Estados Unidos e inundaba el mercado, lo que llevaba años provocando la quiebra de muchas empresas estadounidenses. Así que la administración Trump comenzó a preguntarse por qué los chinos vendían productos tan baratos, y la respuesta no te sorprenderá. Las empresas chinas no tenían tantas restricciones a la hora de contaminar y pagaban mucho menos a sus trabajadores que las empresas de Estados Unidos. Además, China estaba haciendo competencia desleal, robando la propiedad industrial a muchas empresas estadounidenses y manipulando su moneda para que ésta fuera muy barata con respecto al dólar. De esta manera, para los estadounidenses era mucho más barato comprar en China y traer los productos a Estados Unidos que comprar directamente los productos a empresas que fabricaban en Estados Unidos. Así que Trump montó uno de esos numeritos que tanto le gustan y en una decisión histórica dijo que el déficit comercial entre Estados Unidos y China era el mayor déficit que un país había tenido con otro en la historia de la humanidad, cosa que era verdad. Y también dijo que Estados Unidos tenía un problema en particular y que ese problema era China. Así que ni corto ni perezoso anunció la imposición de aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares. Los aranceles afectaron a una amplia gama de productos, desde tecnología hasta ropa, algo a lo que China respondió imponiendo también aranceles a productos estadounidenses. Con cada nuevo arancel impuesto, la tensión entre los dos gigantes aumentaba. Los mercados globales estaban en alerta y la incertidumbre comenzó a afectar a las economías de ambos países.
Las empresas empezaron a buscar alternativas para sus cadenas de suministro, trasladando la producción a otros países como Tailandia, Vietnam o India, para evitar los altos costes de los aranceles. En medio de esta tensión, los líderes de ambos países intentaron negociar. Se celebraron varias rondas de conversaciones en un intento de llegar a un acuerdo, pero los avances fueron lentos y difíciles. Cada lado tenía sus propias demandas y nadie estaba dispuesto a ceder fácilmente. ¿Y qué tal fue el tema? ¿Quién ganó la batalla? Pues realmente nadie. Estados Unidos no consiguió reducir el déficit comercial con China, aunque sí detuvo algo su escalada. El PIB de China creció durante estos años menos de lo habitual, pero su capacidad de exportación no se detuvo. Además, las menores exportaciones a Estados Unidos se compensaron en parte con mayores exportaciones a otros países del sudeste asiático y a Rusia. Aún así, se estima que el 2,5% de la población china perdió su trabajo o vio su salario reducido por culpa de esta guerra comercial. Por su parte, las exportaciones de Estados Unidos a China, especialmente las del sector agrario, cayeron bastante, obligando a Estados Unidos incluso a rescatar al sector. Lo mismo ocurrió con las exportaciones de gas natural licuado, que también sufrieron de lo lindo después de que China les aplicase aranceles. Cuando Joe Biden llegó al poder y los demócratas se hicieron con las riendas del país, mucha gente tenía las esperanzas de que esta guerra comercial se detuviese y todo volviese a la normalidad. Pero no, la administración Biden aumentó aún más los aranceles a algunos productos chinos, iniciando una segunda guerra comercial. Algunas industrias estadounidenses estaban sufriendo un nuevo ataque por parte de China, y el gigante asiático se estaba convirtiendo en un rival geopolítico formidable. Así que Estados Unidos no se iba a quedar de brazos cruzados. Cuando la humanidad dejó atrás el tema del COVID, China era un país muy diferente al de hacía 10 años. El cierre de las industrias y puertos chinos había demostrado al mundo la fragilidad de las cadenas de suministro y la dependencia que Occidente tenía de China. Por ello, Estados Unidos comenzó un proceso de reindustrialización con el objetivo de producir en su país, o en países aliados, muchos componentes y productos estratégicos que hasta entonces se producían en China. Pero más allá de eso, China ya no era ese país que solo fabricaba productos de bajo coste y mala calidad. El país de la Gran Muralla también estaba produciendo productos de alta tecnología, con procesos productivos muy complejos que miraban de tú a tú a las industrias punteras europeas. Pues bien, para obstaculizar este desarrollo, Estados Unidos también comenzó a poner palos en las ruedas de China. Fue entonces cuando Joe Biden comenzó a imponer restricciones a la cantidad de semiconductores que se podían exportar a China y puso de acuerdo a Japón y a Países Bajos para evitar que los chinos pudiesen hacerse con el equipo necesario para fabricarse ellos mismos sus propios microchips. La Segunda Guerra Comercial había comenzado. No obstante, para entonces China ya estaba llevando a cabo su plan para convertir a su economía en la más fuerte del mundo. El gobierno chino llevaba ya muchos años metiendo en las constructoras un montonazo de dinero para que éstas sostuviesen sobre sus hombros la economía del país. Sin embargo, esta pasión desmedida por el ladrillo llevó al país a una burbuja económica que hoy en día sigue latente. Pronto el gobierno entendió que tenía que dejar de alimentar el monstruo y, claro, ahora había que buscar algo en lo que meter todo ese dinero que hasta entonces se estaba metiendo en el sector de la construcción. Así que, con muy buen criterio, China eligió posibles sectores en los que invertir y se centró en un concepto: la transición energética. El gobierno chino tenía claro que la electrificación de la economía y las energías renovables iban a ser un pilar fundamental de la economía de las próximas décadas. Además, para China esto es doblemente interesante, ya que el país no tiene petróleo ni gas, por lo que comenzar a utilizar a gran escala la energía renovable reduciría su dependencia de terceros países. De esta manera, el gobierno chino comenzó a subvencionar a fabricantes chinos de paneles solares, de baterías, de coches eléctricos, mineras de litio, mineras de tierras raras y todo lo que hiciese falta en la transición energética. Con el dinero del gobierno y en la mayoría de casos a pérdidas, los productos chinos inundaron los mercados internacionales, tirando los precios y haciendo desaparecer a muchos competidores occidentales. De esta manera, BYD se convirtió en el mayor fabricante mundial de coches eléctricos. Pero hay más historias de éxito. Los fabricantes de paneles solares chinos dominan el mercado e hicieron quebrar a todos sus competidores europeos. CATL se convirtió en el mayor fabricante de baterías del mundo y el mercado de tierras raras es prácticamente un monopolio chino. Y lo mismo ocurre con la industria del litio, que está dominada por empresas chinas y alguna que otra australiana.
Por todo esto, a principios de 2024, la administración del presidente Joe Biden decidió aumentar significativamente los aranceles sobre ciertos productos chinos. Entre los más afectados se encuentran los vehículos eléctricos, las baterías para estos vehículos y los productos solares. La escalada arancelaria entre China y Estados Unidos ha llevado a que la situación en muchos sectores sea de embargo comercial, ya que los altos aranceles hacen imposible el comercio entre ambos países. En ningún momento hay que descartar que ambos países lleguen a grandes acuerdos comerciales, de la misma manera que no hay que descartar que los aranceles y la tensión económica se recrudezca aún más. No obstante, la dimensión económica es una dimensión de la que no nos podemos olvidar en esta nueva Guerra Fría. Y ahora que hemos visto todo esto, es turno para ti. ¿Quién crees que ganará esta segunda Guerra Fría? Por nuestra parte, esto es todo por hoy. Recuerda que tienes el enlace a Bison Trade en la descripción y en el primer comentario fijado. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.